Continuamos aquí en Revista Tele 15, vamos a la entrevista central y tenemos el grato placer de contar hoy con la presencia de José Montalvo, presidente de ACOPROVI. Vamos a hablar de construcción, hablar de un tema que es muy importante para la población, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las construcciones en la República Dominicana. Les damos la bienvenida. Buenos días, Jorge Montalvo. Muchas gracias, muy buenos Jorge, días. tengo José Montalvo. Jorge. Jorge. Bueno, porque tengo José. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. No, y le agradezco que haya venido tempranito Así es. a traernos orientación sobre lo que tiene que ver con el tema construcción, que es lo que pasa en la República Dominicana. Bueno, pues nada, empezar por decir que el sector construcción siempre ha sido uno de los de mayor crecimiento y el impacto que tiene en nuestra economía siempre es importante, siempre está entre los dos primeros, y esa no fue la diferencia del año pasado, el 2021, cuando el sector creció 23.4% según los datos de Banco Central. O sea que, y es muy importante por la capacidad de derrame que tiene el sector con relación a otros segmentos de la economía. Ya a partir de este año, pues han cambiado un poco las condiciones. Ustedes saben que el año pasado la mayor parte del combustible de ese dinamismo tuvo que ver con tasas de interés en mínimos históricos, gracias a una política monetaria expansiva que tuvieron las autoridades del Banco Central, pero con el mismo tema de la inflación, que sí nos estuvo atacando durante todo el año, pues a final de año las autoridades monetarias tuvieron que empezar a restringir un poco el crédito, ¿no? Y ustedes han visto cómo las tasas de interés, esas restricciones se han ido haciendo periódicamente, pasando de un 4 a un 8% la tasa de referencia, pues eso ha dado como resultado que en el presente año el sector se haya ido poco a poco ralentizando o perdiendo un poco de dinamismo. Estos datos les explican, vienen por ejemplo de la misma data que publica el Banco Central. Si ustedes se fijan, la data que se publicó en el primer trimestre ponía al sector construcción en un 6%, en ese momento estaba prácticamente paralelo a lo que era el crecimiento de la economía en ese momento, pero en los reportes subsiguientes bajamos a un 4, luego bajamos a un 2, y en el reporte que se presentó apenas la semana pasada, ya estábamos en un 1.9. ¿En 1.9? 1.9. Y esto es si se ve como se ha estado presentando, que es acumulado. Cuando se ve de mes a mes, si uno lo hace interanual, de julio del 2021 contra julio del 2022, el número es menos 4%. Y es por eso que hemos estado llamando la atención sobre buscar la forma de preservar este crecimiento importante que tuvo el sector el año pasado, y esperamos que se puedan, en la medida que se vaya controlando el tema inflacionario, pues las autoridades monetarias puedan tomar, por ejemplo, medidas como la liberación del encaje para fines de vivienda nueva. Es una medida que se ha tomado en el pasado, con muy buenos resultados, y nosotros sabemos que las autoridades están monitoreando, y ya el tema inflacionario de alguna forma ha empezado a ceder, porque en los primeros meses del año eso estaba sobre un 1% mensual, y ya en el último reporte andaba por un 0.6, 0.5, o sea, ha bajado casi a la mitad. Entonces entendemos que cuando eso se mantenga consistentemente por varios meses, pues las autoridades probablemente tomen alguna medida de este tipo. Jorge, usted como presidente de ACOPROVI, en los últimos meses se ha dado una situación que tiene en incertidumbre tanto arquitectos, ingenieros, maestros constructores, vendedores de ferreterías. Aquí nosotros tuvimos la semana pasada al presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Él dice que los costos de materiales de construcción han aumentado a un 30%. Otros dicen, como lo son los arquitectos e ingenieros, que eso ha sido a un 100%, es decir, el doble y el triple de lo que costaban materiales de construcción para hacer, qué sé yo, un edificio, una vivienda, lo que sea. Pero a su juicio, ¿a qué se debe este aumento? Pandemia, inflación, guerra, Ucrania, Rusia,
¿Cuál es el? Mire, los datos que nosotros tenemos, inclusive vienen de la Oficina Nacional de Estadística, que es la ONE, que lleva el índice de costo de la vivienda. El índice de costo de la vivienda monitorea no solamente cómo aumentan los materiales mes por mes, sino también mano de obra y otras variables. Y ese índice indica que desde inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, hasta ahora ha aumentado el metro cuadrado de construcción, que no es lo mismo que materiales, ha aumentado un 40%, cerca de un 40%. Imagínense ustedes el impacto que esto tiene. Eso ahí incluye que haya materiales que se hayan disparado, ciertamente más de un 100%, y materiales tan importantes para el sector como el caso del acero, la varilla y el cemento, que probablemente se hayan disparado entre un 70%, más o menos 70% uno, 60% el otro. Yo creo que la luz al final del túnel, porque esto se debe a múltiples factores, se debe a factores, por ejemplo, durante todo el proceso, quiero decir, porque estamos haciendo un recuento de todo este tiempo. En un momento de disrupción logística, tuvimos inconvenientes con el comercio internacional, los fletes se dispararon en más de un 400%, sí. Un flete de China pasó de menos de $2.000 a $22.000. Había veces que inclusive lo que se pagaba de transporte era mayor que lo que contenía el furgón, ¿no? Entonces, por otro lado, tú tienes que la crisis en Ucrania, producto de la guerra, pues entonces disparó también materias primas y tuvimos a principios de año un movimiento de materias primas hacia la alza muy importante. Ahora, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la luz al final del túnel? Que por ejemplo en casos como el acero, la materia prima que usa la varilla, que se llama la palanquilla, ha estado descendiendo de manera consistente en los mercados internacionales. Esto aún no se ha traducido en una reducción de precio a nivel local, y es algo que nosotros esperamos que suceda tan pronto como este mes, porque hemos tenido acercamiento con el sector, el productor nacional, y también hemos tenido acercamiento con los importadores de acero, y la perspectiva es que este mes pueda haber reducciones, y ojalá que sean importantes. Sí, pero Montalvo, hay algo, por ejemplo, entendemos la parte de la importación, que lógicamente tiene un componente que además del costo del producto, tiene un costo de transporte y que eso hay que sumárselo. Pero localmente, porque el público nuestro es un público muy llano, que tenemos que darle la información de igual manera. El cemento no lo importamos, lo producimos aquí. ¿Cuánto valía una funda de cemento a enero? ¿Cuánto vale una funda de cemento hoy? Bueno, ha habido alzas importantes en el cemento. En ese periodo de tiempo, le que decía, desde el principio de la pandemia, una funda de cemento costaba 280 pesos. A enero. A principio de la pandemia. De la pandemia. Y ahora sobre los 440 pesos, o sea, más de casi el doble, ¿no? Entonces, ciertamente, ahí hay temas que hay que evaluar, hay que ver, porque como usted dice, es un tema, no es importado. No es importado. Sí hay una parte que tiene que ver, que sí se ha disparado un poco quizá, pero yo creo que los aumentos más importantes vinieron previo a eso, que es el tema del combustible que usan, que es el coque, que es un combustible especializado para el tema del cemento, pero ciertamente al final el cemento es energía, o sea, el cemento es quemar caliche, básicamente, o sea, sí. Entonces ciertamente hay factores que ahí yo creo que obedecen tal vez más a un posicionamiento a nivel regional y ese tipo de cosas, pero es otro componente que debería ceder. Igual los componentes importados, porque aparte hablábamos de la materia prima del acero, pero tú tienes que esos fletes que llegaron a costar $22.000, hoy se hacen negociaciones por $12.000. Entonces, eso tampoco se ha traducido en una rebaja de los materiales a nivel local. Y debe traducirse claramente, porque fue una de las cosas que tuvo mayor impacto en las salsas que tuvimos durante todo este proceso. O sea que yo pienso que es un momento de sensibilización a los actores, de que entiendan que si eso no se logra en una situación como la que tenemos, pues esa ralentización del sector va a continuar y eso va a ser peor para todos, ¿no? Porque se necesita un sector construcción y sobre todo construcción de vivienda, que representa más del 80% de lo que es la construcción, que sea dinámico y que se mantenga activo. Y más en un momento como el que estamos, que ustedes saben
que, por ejemplo, más que en otro momento, autoridades y sector privado estamos en un mismo barco porque están los planes de vivienda social. Sí. Y los planes de vivienda social necesitan estabilidad y necesitan estabilidad para que el sector privado participe en ellos, porque son segmentos donde un aumento de 1,000 pesos en una cuota de banco puede ser la diferencia entre que usted pueda acceder o no a una vivienda. Entonces, esto hay que verlo con mucho detenimiento y ponerle asunto a ese tema. A eso iba, Jorge. Daniel dijo algo detrás de cámara muy importante. A pesar de esos aumentos de esos materiales para la construcción, nosotros vemos que se siguen construyendo edificios, siguen construyendo torres. Mire detrás de nosotros. Mire detrás de nosotros. Sigue creciendo hacia arriba. En este tipo de desarrollo. Pero para una familia de clase media baja, que son las que más sufren, Claro. ¿se le hará imposible en estos tiempos construir una vivienda? Mire, hay el sector, las autoridades tienen a mano medidas que pueden ayudar a que este tema de vivienda de bajo costo, vivienda de interés social pueda seguir siendo asequible. Una de ellas es, por ejemplo, el tope de la vivienda de bajo costo. Y esta fue una de las medidas más importantes que se tomaron el año pasado. El año pasado el tope de la vivienda de bajo costo, que es lo que califica hasta dónde es una vivienda de bajo costo, se aumentó y hubo inclusive que llevarlo al Congreso. Y esta medida que nosotros habíamos estado solicitando, inclusive tuvimos la oportunidad de presentárselo al propio presidente de la República a principios del 2021, pues inmediatamente se puso en ejecución, pero eso llevó un proceso. Llevó un proceso porque pasó por el Congreso y esto finalmente se materializó para noviembre del 2021. Entonces, ¿qué sucedió? Que la inflación se tragó una gran parte de lo que fue ese ajuste que se hizo. Entonces, ¿qué nosotros hemos estado abogando últimamente? Que ese ajuste, que hay que hacerlo por ley año tras año, y tocaba un ajuste en enero, y cuando nos acercamos, por ejemplo, a las autoridades de DGI, que son los que tienen que hacer esta indexación, nos decían, bueno, pero se acaba de aumentar, ¿no? O sea, era de noviembre, y ellos ya tenían un presupuesto para los, porque eso, usted sabe que esto trae el bono ITEVI que se le da a la persona, que contribuye en casi un 10% a que la persona pueda acceder al inicial. Es una ayuda. Y es una ayuda importante. Claro. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Mira, ciertamente lo del presupuesto es válido, pero dejemos, por ejemplo, que los que tienen un bono aprobado de X se quede tal cual, pero que el proyecto de vivienda, el tope se pueda mover para que no se salga de la calificación de bajo costo. Porque entonces, si no, el promotor que está desarrollando tiene una camisa de fuerza, no puede hacer ningún tipo de ajuste y sencillamente el proyecto va a salir de la calificación. ¿Y qué va a traer como eso? Que muchísima gente que está accediendo a esos proyectos gracias al bono ITEVI y a otras facilidades, entonces se queden fuera. Entonces, yo pienso que hay medidas que se pueden tomar. Hacer un ajuste del tope, pero tú decir, mire, su bono se queda hasta donde usted lo tenía, porque es el presupuesto que teníamos. Y al final yo creo que eso va a contribuir a que esas personas puedan seguir accediendo a la vivienda y que esos promotores puedan seguir desarrollando estos proyectos. Y esto es lo que hay que procurar que se mantenga en este momento, la dinamización, porque nosotros ahora mismo lo que estamos viendo son proyectos que ya estaban en ejecución. Y acuérdense que un proyecto dura hasta 2 años y pico. Entonces, ¿qué es lo que no podemos y qué es lo que está viendo Banco Central y por qué arroja esa data? Porque ya empieza a haber menos movimiento, o sea, ya hay menos compra de material, se va ralentizando poco a poco. Y esto lo sienten los mismos productores nacionales. O sea, esto es lo que hay que preservar y yo creo que están las condiciones y están las herramientas para que eso sea posible. Montalvo, le voy a hacer una pregunta como si fuese un televidente, como lo haría el televidente. Yo compro en plano un apartamento, proyecto que durante el tiempo, como usted bien señala, un proyecto puede durar 2 años para terminarse y entregar, ¿verdad? Que en ese tiempo, por un tema de ahorrarme un dinerito, tener la facilidad de abonar lo más que pueda a ese proyecto para acceder a un financiamiento con el menor monto posible, porque esa es una posibilidad. Ok, vamos a suponer que mi apartamento cueste 7 millones de pesos, vamos a ponerle un monto, 7 millones. Y yo en esos 2 años, la meta que tengo es abonarle 4 millones, qué sé yo. Pero ya el apartamento al día de hoy no me vale 7. Porque usted como constructor me ha dicho, bueno,
Es verdad, nosotros firmamos por 7, pero a mí se me disparó el cemento, se me disparó la varilla, se me disparó el bloque, se me disparó los materiales. Yo tengo que aumentarte un 10% a ese monto, ¿verdad? Vamos a ponerle un número, un 10% o 1% a ese monto para yo poder compensar. Esa es la queja de mucha gente hoy. ¿Cuál es la respuesta a esto? Mire, ahí es una realidad innegable, ¿no? El tema de los aumentos, pero ahí lo importante es que eso sea justo y que obedezca a la realidad. ¿Y cuál es la forma que tenemos actualmente de hacer eso, de que eso sea posible y que sea justo tanto para el promotor como para el adquiriente? Pues usar en nuestros contratos, si se va a establecer una cláusula de ajuste, que es muy común, que sea, por ejemplo, en base al índice de costo de la vivienda. Exacto. Es una estadística oficial que lleva un tercero, lo lleva a la Oficina Nacional de Estadística, y usted como adquiriente puede monitorear eso libremente mes por mes. O sea, mes por mes. O sea, todos tienen acceso a esa página que publica mensualmente. Entonces, ahí se va monitoreando ese índice. Y entonces, como le digo, y claro, siempre estará, y eso ha sucedido mucho en situaciones, coyuntura como la que hemos tenido en los últimos 2 años, tiene que haber una empatía y una comunicación entre el promotor y el adquiriente para repartir la carga. Pero sobre todo establecer en contrato cláusulas que sean creíbles, verificables, y no sencillamente que el promotor diga, mira, tú sabes que me subió. ¿Y cómo no? Porque subió el cemento, búscalo por ahí. No, o sea, hay que tratar, no, mira, inclusive explicarlo al principio, ¿no? Mira, nosotros vamos a firmar con este índice, tú puedes monitorear eso mes por mes, y nosotros entonces al final vamos a hacer una evaluación o la vamos a ir haciendo periódicamente, cuestión de que la persona esté debidamente informado y pueda tomar las decisiones adecuadas. La decisión puede ser en un momento, mire promotor, usted sabe que yo voy a seguir pagando, pero busquemos la forma de vender ese inmueble, por ejemplo. O sea, yo sé que usted tiene otros clientes, a mí se me ha estado complicando, estoy viendo que está subiendo de manera importante, quizás podamos. Y todas esas cosas con tiempo y con comunicación y empatía de ambas partes son temas que se pueden resolver. Similar a lo que preguntó Daniel, está pasando mucho que constructoras, es decir, una persona va y compra en plano para su proyecto de vivienda 2, 3 años más adelante. Sin embargo, ese proyecto de vivienda se alarga en el tiempo, no termina en 3 años, termina en 5, 2 años más tarde. Y aparte de que termine 2 años más tarde, cuando le entregan el proyecto, no tiene las condiciones que se plasmó en el proyecto. No tienen electricidad, los apartamentos o el proyecto de vivienda está en muy malas condiciones y ha habido mucha denuncia con eso. O sencillamente no cumple con lo que se prometió en cuanto a la venta. Mira, a lo que iba a ofrecer. Eso es como los bancos. O sea, usted tiene que acercarse a los promotores. O sea, cuando uno va a tomar una decisión tan importante como es la adquisición de una vivienda, que probablemente sea el activo más importante que tendrá una familia en toda su vida, hay que evaluar bien a quién comprar, ¿no? O sea, hay que hacer cierta indagatoria, o sea, usted hace indagatorias básicas, ¿para dónde va a sacar una cuenta de banco? Sí. Pues entonces con un constructor es lo mismo, o sea, tratar de ver la credibilidad, proyectos realizados. Hay gente, por ejemplo, que una de las cosas que se estilan es, mira, yo quisiera conocer un proyecto anterior o quiero ver una etapa previa de este proyecto. O sea, hay veces que son proyectos, como tú decías, a veces se hacen a 5 años porque tienen diferentes etapas. Entonces, un referente importante, veo la etapa anterior, veo el tipo de terminaciones y calidades, me doy cuenta que ciertamente lo que me están ofreciendo es lo que me van a entregar, pero todo eso hay que dejarlo muy claramente establecido en el contrato. Y a veces hay publicidad en las páginas. Entonces, hay veces que son imágenes conceptuales, que tú lo vas a estar decorado el apartamento, tú no puedes esperar que... Sí. Y lo dice, estas son imágenes conceptuales para fines de venta, porque no te lo van a entregar con la cortina, las lámparas, no, pero sí fijarse... la gente lo quiere igual. Pero sí, claro, pero sí fijarse en las terminaciones. Por ejemplo, piso de porcelanato. Bueno, exacto, yo tengo que constatar que mi piso sea de porcelanato. Accesorios importados. Bueno, mira, déjame ver qué nivel... O sea, ese tipo de cosas. Pero es sobre... Y yo creo que cada vez más
tenemos un comprador cada vez más educado. O sea, las mismas redes, las páginas, o sea, ya todo el mundo tiene un teléfono inteligente y puede indagar y puede ver. Y como le digo, hay que ver siempre, leer su contrato. O sea, hay una oportunidad, siempre el contrato Dedíquele tiempo a eso. Dedicarle el tiempo, porque usted está haciendo la inversión probablemente más importante de su vida. Entonces, eso no es comprar un velocito. Si usted va a comprar, es la recomendación de Montalvo. Si usted va a hacer esa inversión que es tan importante, ¿verdad? Que será de toda su vida, ¿por qué no dedicarle 3 horas de su vida en ese momento a leer ese contrato? A leer ese contrato al pasito. Mire, yo me lo quiero llevar para leerlo más detenidamente, ver más o menos. Pero inclusive ya hay la oportunidad, te lo envían hasta por email. Mire, pues mándelo, venga, y usted lo chequea. Pero hay algo, Montalvo, por ejemplo, el sector de ustedes, el sector construcción, que es muy pujante, producto de ese mismo dinamismo, ha sido invadido por diferentes sectores. Uno, se tiene la percepción del tema del lavado de dinero. Se tiene la percepción de que gente sin experiencia incursiona en el levantamiento de proyectos. Y por eso entonces le pregunto, apoyan 2 preguntas en una. ¿Apoyan ustedes la ley de extinción de dominio? 1. Y apoyan ustedes hacer una especie de sedazo. ¿Cuántos son ustedes en Acoprovi? Con Mire, para empezar con una de las 2. 3 preguntas. En Acoprovi somos unas 300 empresas 300. Formales del sector construcción. Y apoyamos la ley de extinción de dominio y apoyamos en su momento la ley de lavado, que ya tiene ya como algunos 6 años probablemente. Y tanto la apoyamos que inclusive nos ofrecimos en su momento a que varias empresas de Acoprovi fueron partícipes de un primer piloto para todo este tema del comisario, todas esas implicaciones que trajo la ley. Todo ese proceso. Todo ese proceso. Y nos hemos mantenido ofreciendo a nuestros asociados las herramientas adecuadas para que puedan estar al día con todos esos temas, ofreciendo capacitaciones periódicamente. Hace apenas 1 mes, 2 meses se ofreció una capacitación que son, de acuerdo a la ley, hay que hacerlas. O sea, no es solamente que tú quieras, sino que tú tienes que tener en tu empresa el referente de que has hecho esa capacitación. O sea que en ese sentido apoyamos todo este tipo de normativa que lo que buscan es al final protegernos como sector. Esa es la realidad, ¿no? O sea que por eso la apoyamos. Y en el otro caso, ciertamente hay profesionales de muchas áreas que pueden incursionar en el sector a nivel de inversionista, y eso está bien. O sea, está bien que usted, mira, yo voy a invertir, un médico, un empresario de cualquier tipo, invierte en construcción. Bueno, muy bien. Ahora, usted lo que tiene que tener es el personal adecuado para hacer eso. O sea, si usted va a hacer eso y usted sometió, y eso no en la formalidad sucede así. ¿Por qué? Porque usted tiene que llevar unos planos al Ministerio de la Vivienda en el que pasa por profesionales de la estructura, profesionales eléctricos, sanitarios, no sé qué, y se hace toda una depuración de ese proyecto. Y luego en sus obras usted tiene que tener el personal capacitado. O sea que yo en ese sentido estoy de acuerdo con que las instituciones públicas hagan las verificaciones que tengan que hacer para que todos los proyectos tengan toda su permisología adecuada. Y si tiene su permisología adecuada, es muy probable y es casi seguro que estén siendo llevadas por profesionales del área, que es como debe ser. Bueno, agradecemos a Montalvo, Jorge Montalvo, presidente de Acoprovi, haber estado con nosotros, traernos las orientaciones que andábamos buscando. Claro, porque como bien él habla, es una inversión muy importante. Su primera vivienda o su segunda vivienda es una inversión y a la cual tenemos que prestarle mucha atención. A ustedes también les invitamos para que mañana estén con nosotros en otra propuesta de la revista Tele 15. Pasen todos buenos días. Bye bye.